vas a liberar. We need strong borders. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le saluda Jaime Barrera y me da mucho gusto darle la bienvenida a una emisión especial de Con Todo Respeto, donde estamos rescatando pues, los momentos y los temas más relevantes que marcaron este 2020 que termina. Y entre ellos, sin duda, está el caso del general Salvador Cienfuegos, esta máxima autoridad de la Secretaría de la Defensa Nacional que fue detenido en Estados Unidos cuando llegaba con su familia a pasar un fin de semana, una temporada en Disneylandia. Y le hicieron efectiva una orden de aprehensión que mantuvieron en sigilo durante más de un año y que fue la clara señal de la desconfianza de las corporaciones policiales estadounidenses en sus colegas mexicanos. Fue todo un caso, una bomba informativa, pero que quedó chica cuando supimos que el gobierno de Estados Unidos retiró los cargos y envió al general a suelo mexicano a que aquí se continuara el juicio. Más o menos así pasaron las cosas y eso fue lo que discutimos. El presidente no es un florero, dice el mandatario nacional Andrés Manuel López Obrador, en un intento de acallar los rumores de que en la decisión del gobierno de Estados Unidos de liberar al general Salvador Cienfuegos hubo algo más que solo el posicionamiento firme de México para procesar a Cienfuegos en nuestro territorio. Niega supuestas negociaciones para intercambiar al general por la promesa de detener a un conocido narcotraficante y enviarlo a los Estados Unidos de Norteamérica. Existen otras versiones sobre la presión de la llamada Cofradía Militar, un grupo de generales que unieron esfuerzos para reunir la fianza del general Cienfuegos y luego habrían ejercido coacción para que el gobierno mexicano impulsara el regreso del exsecretario de la Defensa Nacional. Coincidencia o no, apenas se dio la liberación, el gobierno estadounidense convirtió a Rafael Caro Quintero como el más buscado, de acuerdo al portal de la DEA. Ofrecen $20 millones de recompensa. Junto con él, en la lista aparecen Ismael El Mayo Zambada y Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Pocos episodios tan controvertidos en torno a la detención y liberación de un alto mando de un ejército como el del caso de General Cienfuegos. Ni siquiera en los momentos más difíciles de la lucha contra el narcotráfico había habido un episodio similar en Colombia o en otros países exportadores o narcotraficantes. Y en ese sentido, este episodio todavía no es suficientemente claro, no hay información suficiente para poder llegar a conclusiones, pero existen dos explicaciones que en general han dominado la opinión pública. Por un lado, quienes dicen que López Obrador amagó con, o negoció algún intercambio, algún favor, algún acuerdo oscuro con el presidente Trump para agilizar la liberación de Cienfuegos, y hay quienes dicen que el propio Cienfuegos amagó, amenazó con, divulgar información que podría comprometer no solo a esta administración, sino a otras administraciones y a otros mandos militares. Lo cierto es que Cienfuegos, detenido por la DEA en Estados Unidos, regresó en muy pocas semanas a su país, a México, y fue liberado para irse a su casa. El debate está abierto y hoy por hoy Cienfuegos es un general retirado en su casa que, no ha sido todavía indiciado por la justicia mexicana y que ha dado muchísimo de qué hablar en el contexto de este país. Jaime. Cienfuegos, el caso Cienfuegos está haciendo transitar a México por un camino no andado, en el tema de que México siempre había sido testigo de que detenían a los grandes capos o a los grandes o exfuncionarios, ¿no? Como el secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, pero allá los dejaban y allá investigaban y era responsabilidad de la justicia estadounidense darle seguimiento o no. Hoy le tienen una investigación al general Cienfuegos
que por esas negociaciones y todas esas hipótesis que tú más o menos planteabas, lo que sea, el general está aquí, lo discutíamos el martes pasado, justo cuando se dio a conocer que le retiraban los cargos, y yo creo que cuando estábamos al día siguiente ya estaba aquí, o ese mismo día, no, al otro día le retiraban los cargos, al otro día le retiraban los cargos la jueza y regresa. Bueno, hoy Andrés Manuel López Obrador puede tener un dulce envenenado, ¿no? Porque es, o lo investigas, o, no, o si no lo investigas, nosotros sabemos los cargos que hay, y desde Estados Unidos puede venir una presión y un cuestionamiento. Pero ya está exonerado en y un Estados cuestionamiento de las autoridades de México como nunca las había habido. Ahora, Jaime, Entonces, a mí no me yo creo que parece- es un callejón sin salida, una prueba como nunca la había tenido el gobierno Ahora, mexicano. yo no veo, al revés, me parece una... No estoy de acuerdo con lo que Papa pasó, pero una caliente. victoria política del presidente. Es una victoria política, no de nosotros, del presidente. Es decir, creo que para México es bastante... En un primer momento. No lo es ahorita. Cienfuegos no va a enfrentar ninguna demanda. Porque Cienfuegos habla Intocable. y el ejército se cae. Sí, claro. No más que- Y se cae Sandoval, y se cae... A ver, López Obrador solo tiene dos cosas que respeta No por más que encima eso de se todo. le puede El revertir ejército, internacionalmente a México. no sé, ¿en dónde? ¿Quién le Ante puede empezar a Estados decir? Unidos, ante la comunidad Estados Unidos, ya los internacional. jueces dijeron que por un asunto diplomático lo liberaban, se acabó. Estados Unidos ya no hay recorrido de ese tema. Ahora, las únicas dos cosas que nunca ha tocado el presidente es el ejército y el libre comercio. El resto de las cosas, hay debates. Bueno, sobre el mucho- libre comercio no es un el libre- enemigo a ver, muy fuerte. Ciertamente, no, no, su no, gran no, pilar es, el bastante, ejército. pero es bastante librecambista el presidente, bastante. Tan es así que hizo un festejo porque aprobó el Tratado de Libre Comercio en Tijuana. Yo no estaría tan segura de A que ver. es una victoria política del presidente, excepto quizá en un acto, porque a mí me parece que este es un proceso que es un proceso inacabado todavía y tiene 3 actos. El primero fue la detención y me sorprende muchísimo que diga el presidente López Obrador que él no es florero. Pues florero sí fue en el primer acto. En el primer acto le No le pasaron dijeron. por encima, claro. En ese primer acto hubo heridos y esos heridos fue principalmente el gobierno mexicano y el ejército, pero principalmente ejército. el gobierno por la relación que tiene de cooperación con Estados Unidos. En el segundo acto, que es el acto de la liberación, sí, ahí hay algo, ahí tienes algo de razón, porque efectivamente mostramos capacidad de negociación. Cobró, Independientemente. México cobró. Sí, Había venido pagando cosas estos meses sí. y pagó. Pero- y le pero- dijo, ahora págame con la cabeza Sí, de este pero cuate. no creo, pero eso es nada más es en el segundo acto, que es el de traerse. ¿Y cuál es el tercer acto? Y el tercer acto es lo que suceda a partir de ahora con Claro. Cienfuegos. Tú ¿Cómo vas, qué? tú, como nada, por ejemplo. bueno. Y Acabó. ese nada que tú Ese estás nada también planteando tiene un costo, tiene Jaime. un costo. ¿Pero en qué? Yo, ¿Qué sí- tiene yo costo? la verdad es que sí creo que al final lo está capitalizando, no en el sentido, digamos, del ganar legitimidad al presidente, aunque el ganón, operador ganón Al- es al Ebrard, que ejército operó lo muy bien. tiene. Digamos, el presidente no es que gane legitimidad dejando libre a alguien que claramente tiene imputaciones muy graves y que va a ser un que caso tenía de que enfrentar a un impunidad. juez, tenía que enfrentar a un juez. Pero el hecho es que lo que sí gana el presidente es el apoyo de los militares Sí. en un contexto de militarización del país. Es decir, si el presidente pensaba seguirle pidiendo cosas al ver. ejército, entonces con mayor razón hoy puede pedirle Oye, apoyo de todo solo tipo. Y quiero en ese preguntar sentido es una un triunfo. cosa. ¿Gana el En ese apoyo? sentido creo que sí ganó el Pero- presidente. Sí, nada Lo más una refuerza. cosa. ¿Gana el apoyo, visto eso como un aplauso, o gana en realidad no pelearse con el ejército? Porque yo es creo muy que yo creo distinto. que el acuerdo entre el ejército y el presidente va mucho más allá de no pelearse. No, yo, se- yo creo pero- que es el No, acuerdo. pero con la población, dices tú. Yo creo que no ganó el aplauso de la sociedad en No. la liberación de él, Pero tampoco pero creo que- gana la lealtad del ejército. Sí, pero lo que yo quiero decir es que con esto gana o refrenda, si quieres decirlo así, porque no es que la tuviera pelear, refrenda la relación que tiene con el ejército, que es una relación muy estrecha. Y que se Pero había solo lastimado. que se había lastimado. Que se había lastimado seriamente Eso es lo que con la quiero detención decir. de por los Exacto. titubeos iniciales de Andrés Exacto. Manuel López Obrador. O sea, no es que hizo algo y le aplaude Hubo- al ejército, no, sino el hizo algo primer- ante un ejército Que, lastimado. no, de un ejército que se rebeló. Sí. Y le dijo, si tú dejas que pase Exacto. eso, A ver, olvídate. el Exacto. primer día de la mañanera, después de la detención de Cienfuegos, la reacción de Andrés Manuel es la prueba de la decadencia, degradación. del narcoestado que vivíamos del en México. narcoestado. Y tú, Trastabilló. ah, Ese caray. primer acto que decía Babel Y- es cierto. Y no tienen por qué En ese primer informarnos acto en no Estados ganó Unidos, es la un país plaza. independiente. Sí. Eso encendió los focos rojos en el ejército. Y dijeron, a Y- ver, y rectificó. nos encargas los aeropuertos, las aduanas, quieres que estemos ahí al pie del cañón contigo y dejas solo al general, aquí no vamos a permitir ninguna detención más.
Y desde ahí viene todo una serie de gestiones para corregir esa primera reacción de Andrés Manuel López Obrador, que efectivamente se corona con la liberación. En ese sentido, sí es un logro diplomático político. Totalmente. Oye, yo pero quisiera- un logro que atenta contra nuestro derecho a saber. Pero yo que es diría, cierto. yo Y diría vamos que, a saber qué pasó pero yo con diría este que cuate. insistiría en ello, puede ser un dulce envenenado que esté ahí Sí, y yo también que creo a que mediano puede ser. plazo Yo lo que veo, puede Jaime, es un ejercer una ejército- gran presión para que México no Aún- deje en la impunidad del caso. Yo y después ahí de lo este metes caso- a otro riesgo de enfrentamiento con el yo no ejército. veo nada internacional que pese en este tema, pero lo que sí veo es un ejército con esto que pasó, rendido ante el presidente. Rendido. Sí veo un ejército haciendo política, un ejército que tiene una relación con el presidente mucho más fuerte Perdón, que la que tuvo ¿rendido Peña o Nieto. controlador? Rendido. Es que yo no estoy tan seguro. Rendido. A ver, si ya Sandoval lo estaba, otra cosa es que presionaran a Sandoval para que Sandoval tuviera que presionar ¿Pero al quién presidente. está rendido, el presidente o el A ver, ejército? los Los dos, yo creo que Ah. es recíproco. Sí, Yo creo que creo es que sí. recíproco. Pero Pero lo que te digo ciertamente es no había que- o habido sea, un no siento presidente que con el una ejército relación sea tan un- estrecha con el ejército. A ver, ¿y Ajá. cuál va a Desde ser el Ávila costo? Camacho. El ejército siempre había ¿Cuál va a ser estado- el costo para el presidente para que Exacto. el ejército se mantenga rendido? Exacto. seguirle dando lo que- No tocarlo y, darle dejarlo en la dinerito. impunidad. Y darle dinerito. dinerito. Pero a Dale ver, los dinerito. que han estudiado las relaciones Estado-Ejército, como Mónica Serrano del Colegio de México, siempre decía que el acuerdo era basado en un aumento presupuestal de Sí, recursos permanente. paulatino y en una autonomía que les daba impunidad y demás. una opacidad total en el y manejo del opacidad dinero. y Una todo. cosa distinta en esta. Pero vez. ha cambiado mucho. Claro, porque ahora le antes están dando era más cosas. Fuero civil y fuero militar. Y se entendía. Ni el ejército se metía a la política, ni a los cuarteles los políticos. Ahora se empiezan a imbricar. Claro, pero además en las Hasta los policías. discursos del presidente. A ver, Sí. el ejército está en todo el territorio, está en cada rincón. Pero Claro, están como muchas proyecto del instituciones, presidente. están Eso comisarios yo de que es policía. peligroso, En la banca. en peligrosísimo. términos democráticos es muy peligroso. En los Y lo que ha puestos. pasado en América Latina durante tanto tiempo, que el ejército tenga ese poder. Fíjense qué Y- curioso. y Por eso hay que tener haría cuidado un cuando decimos que paréntesis está y diría- rendido el ejército. Yo que está rendido, sí, claro, lo creo. Pero los dos están bueno, está bien, enamorados. Hay Pero un yo creo juego que- ahí pero en lo el que peligroso- sale perdiendo el presidente. Pero ¿sabes qué es lo Claro, peligroso, como Mabel? institución, que claro. que el presidente se va en el 24. El ejército, Se cada queda. conquista... No, el presidente. No, por eso se Bueno, queda el ejército. por eso, eso es ¿No lo ves? peligroso. ¿No ves el ejército más cercano a Morena en estos momentos? O sea, que apoyen ¿Que a tal Morena? vez que siga Morena en la No le presidencia. importa. O sea, que pase como sucedió en Ecuador o como sucedió en Venezuela o Bolivia, que el ejército termine siendo una parte más del factor, un régimen. factor. Bueno, eso es lo peligroso. Claro, Esto es lo que por está supuesto. ocurriendo Mucho ahorita. tiempo Pero para ver quizás eso. quizá forme parte de la columna vertebral del régimen y no importa Eso, quién eso, gane. eso. Es lo Pero yo- peligroso. eso es lo peligroso. Es que el problema Sí, es que yo está tampoco en contigo. ámbitos que no habíamos visto el ejército, en Sí. aduanas, A ver, en construcción, a ver, Enrique decía en que no desarrollo ve ninguna inmobiliario. amenaza internacional. Yo te diría, hoy los demócratas están diciendo, en cuanto lleguemos hay que investigar cómo estuvo ese proceso Sí, sí, lo de vamos a hacer. retiro de cargos y hay que también... Que y nos hay jugamos a que también- los demócratas no van a gastar ni 5 minutos con Cienfuegos. bueno, Nos podemos Aquí jugar. hay una apuesta, aquí hay una Ahora sí, apuesta, aquí hay con una todo apuesta. respeto. A ver. Y Babel y yo vamos a atestiguar una apuesta. yo creo a que ver sí qué habrá pasa. repercusiones con Biden. ¿Cuál en concreto? No, que investiguen por qué Digo, alguna se le repercusión. retiraron O sea, los porque cargos. le van a Tú abrir dices, una comisión tú a la dices, jueza. Enrique, Por que eso, no habrá. por eso. Jaime dice que sí habrá. Yo creo que sí. Y ya nosotros no Ya opinamos. nosotros decidimos. No una declaración, porque pues eso no es repercusión. Ya, Algo no. concreto, una comisión de investigación, Sí, algo concreto. sí, algo que no sea nada más simbólico, dices tú. Algo concreto. Ajá. Porque hay también las palabras de cuando le entrega la administración Trump al general y le dicen, a ver, retiramos los cargos porque hay motivos superiores Diplomáticos. que Que no hacen contaron cuando lo que detuvimos. sea de mayor interés Oigan, mantener la que es relación totalmente- a la Ya quedó la investigación. apuesta, pero No, es que No con dijimos todo que íbamos a respeto, apostar unas chelas. Sí, 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 una una cena Una con todo cena en la que respeto. nosotros Mica, nos no puedes ganar invitan. No seas todas. trángana. No puedes ganar No todas. seas David, trángana, déjanos una una cena. Y no Jaime y yo a hablar de fútbol. Y bueno, del tema, la verdad es que no hemos sabido mucho. De cómo va el juicio o si ya le dieron carpetazo, pues tampoco sabemos. Seguramente ese tema volverá a resurgir en el 2021. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Quédese con nosotros. La despenalización de la marihuana es sin duda uno de los temas que marcó el año. Y bueno, algunos dijeron que se quedó muy corta la ley, otros lo festejaron como algo que realmente pudo aportar a un cambio en lo que tiene que ver con la relación de la sociedad con esta sustancia que es la cannabis, para algunos muy importante, para otros el demonio. Esto fue lo que discutimos.
El Senado de la República resolvió despenalizar el uso lúdico de la marihuana, con 82 votos a favor, 18 en contra y 7 abstenciones. Solo los senadores del PAN votaron en contra. Solo evidenció la ignorancia de algunos senadores que festejaron como si ya fuera a entrar en vigor, cuando aún falta que este dictamen pase a la Cámara de Diputados y ahí se puede rectificar o incluso modificar, antes de aprobarlo. La fecha límite es el 15 de diciembre, cuando cierran su periodo de sesiones. Además, es una reforma que no resuelve la parte del mercado. Acusan que deja todo a las grandes empresas y la venta clandestina persiste. Queda permitido consumir cannabis psicoactivo a personas mayores de 18 años, con sus debidas restricciones para no afectar a terceros ni menores de edad. Se podrá cargar hasta 28 gramos de la planta o una cajetilla con 28 cigarrillos y tener de 6 a 8 plantas de marihuana en casa. Esto sin ser detenido o molestado por las autoridades. Nos tomó como país un cuarto de siglo, 4 sexenios, poco más, para lograr la legalización del uso lúdico de la marihuana. Desde que el presidente Zedillo, al inicio de su administración, dijo que iría por la legalización, al menos de la marihuana, pasando por Fox, que por supuesto le aterró, aunque luego se volvió consumidor, Calderón, que siempre le ha aterrado y que no le entiende, Peña, que nunca le entendió, quizá la fumó, y ahora López Obrador, que sí, finalmente a través de Morena, pero con el concurso de otras fuerzas políticas, se logró por fin una legalización que se había esperado durante muchos años y que además había metido mucha presión al país por la legalización del uso lúdico, medicinal, terapéutica de la marihuana y de otras drogas en muchos estados de la Unión Americana con quienes tenemos una relación. De modo que hoy finalmente México tiene la posibilidad de que ya no se criminalice, no se estigmatice, no se persiga a quienes consumen por razones lúdicas Se supone que esta el consumo... sustancia que es de todos conocida. Y Babel, Oye, ¿cómo la ves? David, bueno, primero, sí, un cuarto de siglo desde que se empezó a hablar del tema, pero nada más quiero aquí poner un datito histórico, porque fue hace 100 años exactamente, 100 años, porque fue en 1920, cuando Venustiano Carranza firmó el decreto que prohibió la distribución y el consumo de la marihuana en el país porque degradaba la raza. Ese es así literal. Hace 100 años se puso y hoy 100 años después. Tú mencionaste al presidente y a las fuerzas que concurrieron para legalizarla, pero me parece que allí hay que hacer una precisión porque estaban obligados por el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fue empujada por un grupo que en realidad es ese grupo muy reducido de personas que metió esas demandas. Ese mandato y esa jurisprudencia de la Suprema Corte fue ignorada el sexenio pasado. Y haría una precisión ahí, David, a lo que dijiste. Peña estaba en contra, hace una consulta, si recuerdas, el sexenio pasado, como sale a favor del uso lúdico, manda una iniciativa al Congreso, hacen todo un evento en Los Pinos para decir, por fin vamos por la regularización del uso lúdico de la marihuana y medicinal, pero son los mismos diputados priistas los que detienen, un montaje, una los que detienen esa iniciativa. Hoy diría, ya se aprobó en el Senado, no es un hecho aún, porque falta que pase por la Cámara de Diputados. Va a pasar. Y falta precisar muchas cosas. Y yo te diré una cosa. Si se fijan, Andrés Manuel López Obrador, que de todo opina en la mañanera, desde el jueves que se aprobó en el Senado, no dijo nada el viernes. No se ha pronunciado. No dijo nada el hoy lunes. No dijo nada el martes. No es su agenda. A ver, yo no sé. Pero si él hubiera querido, le dice a los diputados, no lo voten. Yo no sé si el presidente. Yo creo que hay que darle también su medallita al presidente. No sé si deje que la mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso no hagan de las suyas para parar. Vamos a apostar mucho en este. Digo que va a pasar. No Yo tengo la también menor no duda de tengo duda que que va va a a pasar. pasar. Ahora, el presidente la pudo haber detenido. Y viene una elección en tantos meses. Hoy leíamos en El Financiero que la mayoría de los mexicanos no está a favor de esto. Hay que Pero ya recordar. está muy parejo. No, era como 58-42. O sea, Yo sigue siendo... había leído una 45-54. Bueno, yo veo la del Financiero, me sorprendió
buena parte de la gente Pero hay que que está en recordar, contra. Ahora, apenas en febrero pasado el presidente decía, yo no estoy de acuerdo, yo voy por el uso medicinal Sí, eso lo dijo. y no estoy de acuerdo. No, no en Y qué bueno que febrero, su lo partido dijo lo hace haga. 3 semanas otra vez. Lo dijo Sí, hace va bien, 3 semanas pero otra vez. que diga eso, pero que su resulta- partido lo apruebe. Y ahora Está bien. resulta que tenemos que darle una medallita Sí, al claro que presidente sí, por supuesto que sí. porque Cuando se las cumple cosas se una, detienen una- y hacen una- malas cosas, cuando hacen malas cosas decimos, lo están haciendo mal y seguro el presidente tiene una palabra detrás de sus diputados. Y cuando lo hacen bien, o sus senadores. Cuando lo hacen bien decimos, no, es que el presidente está en contra, no es cierto. Pero a ver, No, yo sí creo que pasó hay y el ocasiones gobierno... en las que se hace mal y tampoco es responsabilidad del presidente. Lo A ver, que yo digo él es el jefe político de Morena, no, claro yo que lo estoy en es contra el de jefe decir, a político ver, de Morena. si los senadores cumplieron con un mandato de la Suprema Corte, no le voy a poner una medallita al presidente de la Un mandato de la República. Corte que porque- sabía A mí sí me hubiera guajes, gustado guajes. ver un poco más al presidente definiéndose con más consistencia y claridad Eso mismo en el sobre tema. ese tema. Eso mismo. A mí Eso es me lo parece importante. que es Pero como un eso está- poco el eso no juego de importa. otros presidentes, como el Eso que no dices que importa. Peña Nieto dijo, yo estoy a favor, pero túmbenla por acá. A mí sí me gustaría ver un presidente que abiertamente diga con O honestidad, Fox, con claridad. O Fox Sí. que mandó la primera con una despenalización más alta y Exacto. después la bloqueó para que se mandara ya en el sexenio de Calderón No, la despenalización de todas las drogas. Es decir, prefiero un presidente que Que diga no se personalmente meta. no estoy de acuerdo Y la deje pasar. y la deje pasar porque hay una No se mayoría en su meta. partido que Yo está a sí favor. creo que no es Que no un se mérito solamente del presidente, es un No, mérito no, de pero muchas En fuerzas. este debate amlocéntrico que tenemos, creo que está bien Justo que haya lo estamos pasado esto. tratando Por de eso- no ser por eso, amblocéntrico. tratamos Si fuera mala, seguro lo estaría haciendo amblocéntrico. No, seguro cuando sí. es malo El también hay veces presidente que lo uno hace dice- con No, sus no, pero es que diputados. El presidente no es El responsable del antecedente COVID de la- ni de la caída de la economía No, ni pero de sí de todo las eso. decisiones que pero tome su porque- partido, porque él no, es el de las jefe decisiones político que de su toma partido. él. No. El jefe político A de su ver, partido. a ver, Es como ¿qué si hace? MC toma ¿Qué? una decisión en Jalisco y decimos, Alfaro no tiene nada No, que a ver ver, con esa decisión. qué bueno que es esta medio vez ingenuo. AMLO no se atravesó. Digo, yo no canté la victoria todavía. AMLO no se atravesó como sí se atravesó cuando en el plan integral de seguridad de Morena planteaban como uno de los puntos pasar de una visión prohibicionista de la droga a una de regularización de su uso lúdico, un poco para combatir la inseguridad, y que a pesar de eso Andrés Manuel, ya Porque hay siendo que decir presidente, esto, esta reforma se que manifiesta se en aprobó es contra. sumamente Qué bueno que esta conservadora. vez no Sí, lo hizo, ojalá totalmente. no lo haga. Sí, Ajá. es leve. Y Es por eso- leve, es es leve. leve. Que se legalicen el Pero resto eso de las mejora drogas. nada. Yo Es creo que mejora mejor nada. luego adelante Claro. expandir el alcance de esta porque reforma a no la tener secretaria nada. de Porque Gobernación, Olga Sánchez, Ella sí se también en su momento pronunció. dijo, va marihuana y va amapola también. Sí, también. Claro, Por ¿se caso de acuerdan Guerrero. que Es, Ella sí, es verdad. Eso tienes toda la razón. pero sí sería bueno haber tenido, digamos, un posicionamiento más claro de las fuerzas políticas. Y aquí aprovecho PAN para estuvo decir, en contra. el PAN, por ejemplo, es el más consistente. Con todo, o sea, digo... El mocho más consistente. El Sí, mocho pero más muy consistente. mal. El mocho más opositor consistente. a la legalización de la marihuana más consistente. Porque ni MC, ni PRD, ni PRI, ni Morena abiertamente promueven el tema. Lo empujan tratando de no, Y digamos, como comprometerse completa. con la agenda. Morena y aliados lo empujaron Sí. de tal manera Pero- que ya pasó en el Senado. No, sí, pero no hay una defensa del tema, salvo Pero de no algunos lo diputados en particular. Pero no ajá, son no la posicionamientos legalizaron. Es que lo que claros. queremos de los políticos que voten ese tipo de cosas, ya si después lo hacen con más matices, con más euforia, con más... Por ejemplo, Merkel en su momento para el matrimonio gay en Alemania. No, aquí mismo, los ella matrimonios de déjame terminar convivencia. con este tema. Merkel dijo, oye, yo estoy en contra de esto y votó en contra. Y su partido votó a favor y dijo, pero soy demócrata y sé que en mi partido están a favor. Es lo mismo con el Eso presidente. estaría muy Entonces, bien. bueno, el presidente no está a favor de este tipo Eso de está agenda. muy bien. Lo ha dicho, pero deja que su partido lo haga, porque él controla su partido. Pero Es la entonces no verdad. sé, Eso pero no no me pasó parece cuando que fue es una gobernante de la Ciudad de victoria del México, ya fue presidente. una- No ya es a- entendí a Enrique. Lo que Enrique quiere decir A no ver, es... yo me puedo traducir solo. Lo que Enrique quiere decir es ya tengo mi Rubén Aguilar. le quiere colgar una medalla al presidente por Claro. no haberse metido, no por la reforma Por de no la haber- marihuana. por no haber es por no impedido que haberse esto se aprobara. metido. Claro, tiene Ya. la fuerza para impedirlo. Pero no es una medalla eso. Sí, la yo sí verdad lo es que creo. yo Sí creo lo que creo. es ya un lo mérito entendí. Yo compartido sí lo de creo. muchos, pero sobre todo del grupo de promotores que han estado dale y duro desde hace mucho tiempo y que han ido desde el Centro de Estudios para la Legalización de las Drogas del CIDE, el programa de drogas, en fin. Yo Ajá. sí creo que hay Esos una son los comunidad, verdaderos esos son los los verdaderos políticos que promotores. se arriesgaron a poner su capital político para que eso pasara. Y que además No solo la están sociedad civil, también enojados. los La políticos. mayoría de esos promotores están muy insatisfechos con la reforma. Ahora vamos a decir por qué, nada más muy rápidamente, porque esta reforma, si bien es un paso adelante, y estaba pensando, es que creí que sobre eso ibas a hablar cuando dijiste lo de los matrimonios gays. O sea, también el matrimonio igualitario costó mucho trabajo que se hiciera. Primero fueron sociedades de convivencia que no eran los derechos que se querían, eran otra Ah, no, cosa. claro, fue paulatino. Entonces, Muy en bien. este caso, igual, o sea, lo que se está haciendo es aumentar la cantidad que un usuario puede portar. Bueno, eso ya es De 5 a algo. 28. Ajá. Y legalizar
con muchas trabas el comercio, con una lista de requisitos. Y la producción así. también. Pero está Ajá. bien. Pero eso está Pero a punto está de bien. debatirse y de definirse, porque Sí. es Hay en que la Cámara de reglamentarla, Diputados claro. donde va a ser el instituto que va a regular los permisos, que va a y hay que definir decirles cómo que se no va lo a pongan regular. tan- Y yo tengo un corazón muy estatocentrista, pero si está excesivamente regulado No no va a funciona. servir. No va a servir, porque aparte va a generar precios más altos, va a generar un mercado negro. Escúchenme que voy a estar de acuerdo con Enrique. ¿Se dan cuenta Claro, que voy a estar de sí. acuerdo con Aquí- Enrique? Como Uruguay, como Uruguay. Uruguay que no ha funcionado Friedman, también, ¿no? aquí, y Babel Friedman está de acuerdo conmigo. 70% en Uruguay es mercado negro. Sí, claro, es la tercera Por parte. la tienes Pero, por razón. ejemplo, sobreregulación. el de Canadá ha funcionado muy bien, porque está muy liberalizado. Claro, porque hay muchos negocios, sí. Y eso que Canadá, por ejemplo, Y es tiene... carísimo, además. Canadá regula más fuerte el alcohol que la marihuana. Sí, claro. El alcohol solo se lo puedes comprar al Estado. Ahora, hay solamente que lo puede comprar el explicar, Estado. está bien que haya regulación, lo que está mal es que haya una cantidad de requisitos tan difíciles de cumplir. Que se te haga barato comprar al Que mismo sea más tiempo barato que- el mercado Oiga, negro. que eso va a estar también, está por Vamos debatirse a y por tener definirse, que- ¿no? Vamos a tener que irnos a corte. El debate está sabrosísimo, creo que da para muchísimo. La y mota favor, también, la- todo está sabroso. Sobre No, todo si 28 este gramos corte. alcanzan para algo o no. Sí, Así se es. alcanza. El tema, como usted ve, sigue dando de qué hablar y seguramente seguirá por mucho tiempo. Vamos a un corte. Sin duda, uno de los asuntos más importantes del proceso electoral que ha iniciado es la conformación de una alianza opositora que ha dado mucho de qué hablar. Una alianza que, sin incluir a Movimiento Ciudadano, sí convoca al PAN, al PRI y al PRD, que ha sido bautizada por los detractores de esta alianza, por el propio presidente de la República, como el tumor. Todos unidos contra Morena, que es una alianza que no ha hecho una autocrítica de los gobiernos que hicieron en el pasado, que no ha presentado nuevos rostros frescos distintos y que tampoco tiene una propuesta de contenidos programática que nos diga algo más allá de solamente vencer a Morena y de quitarle la mayoría al presidente López Obrador en la elección del próximo año, en el 2021. Eso es de lo que estaremos conversando. Los partidos tradicionales decidieron unirse en un bloque opositor que tiene por objetivo obtener la mayoría del Congreso de la Unión y convertirse en un real contrapeso, a diferencia de estos 3 años donde el presidente Andrés Manuel López Obrador ha contado con una mayoría aplastante. Son 134 distritos en todo el país, lo que representaría llevar igual número de diputados a sus curules, donde el PRI, PAN y PRD estarían eligiendo un candidato único en coalición, que por supuesto debe de ser el de mejor perfil y con amplias posibilidades de competir contra los candidatos de Morena. Los presidentes de los partidos presumen que se aproxima una elección donde la presidencia de la República se estará entrometiendo y afectando el rumbo del proceso electoral. Bueno, si hace unos 10 años nos hubieran dicho que PAN, PRI y PRD se iban a aliar en casi la mitad de los distritos del país para detener que López Obrador pudiera tener otra vez mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, pues pensaríamos que la persona que nos lo dice estaba loca, porque en ese momento PAN y PRI, enemigos acérrimos, el PRD tenía prohibido aliarse con el PRI, y ahora pues parece que es la única manera de detener a López Obrador y que vuelva a tener mayoría a partir de 2021. Erika. Coincido con eso. Si alguien me lo hubiera contado hace 10 años, no lo hubiera creído. A mí me parece que lejos de pensar, habrá que ver cómo evalúan los niveles de competitividad en los distritos que van a elegir, pero lejos de pensar que eso puede favorecerles, a mí me parece que les hace flaco favor. Le ayuda más al presidente que consolida el discurso sobre la historia de los corruptos y de los conservadores que toda la vida han estado ahí. El presidente, ¿no? Sí, el presidente fortalece todo su discurso con el tema de la corrupción. A mí me parece que la alianza es un flaco favor para el país en general y le ayuda más al presidente a fortalecer todo el discurso que ha generado a lo largo de este tiempo. A ver, pues es la debilidad que tienen los partidos políticos de oposición y que no ven, o sea, que solos ven que no le pudieran hacer juego a Andrés Manuel López Obrador, que yo creo que en el fondo ve con mucha simpatía, aunque los critique Claro. y diga que es el PRIAN. Me encanta. Está fascinado
de que se confirme incluso en las acciones de los otros partidos este afán polarizante con el que ha jugado esos 2 años para hacer de la elección del 21 como un ejercicio plebiscitario. Un plebiscito. Plebiscitario, es decir, o están conmigo o no. Estos quieren quitarme la mayoría en el Congreso porque quieren que el dinero que yo les doy otra vez se lo vuelvan a robar ellos. Entonces, está cayendo ahora sí que como anillo al dedo el tema de la alianza para la 4T, creo. Fíjate qué interesante ahorita que los estoy escuchando, porque yo quería hacer así como un diagnóstico sobre las alianzas, hablar de que las alianzas y el pragmatismo en política pues se valen, ¿no? El pragmatismo incluso puede ser una virtud, ¿no? Además, que se alíen los adversarios de ayer, pues es lo mismo. En Morena también están todos iguales, ¿no? Y no está Diego Petersen, que ahora hizo un análisis sobre eso. Pero dicho esto, yo creo que esta apuesta es una apuesta equivocada, es una apuesta muy riesgosa para el sistema de partidos, para los militantes y para el sistema de representación. Porque hay que distinguir primero hay que distinguir entre una coalición y una alianza. Sí. Esta es una alianza electoral y es solo para la elección. No están prometiendo a su electorado ningún plan conjunto. Bueno, están prometiendo una cosa, Ibabel. Detener al presidente, que para muchas personas puede tener valor eso, ¿eh? Ese detener al presidente, sí, totalmente. Claro. Y ese detener al presidente es el mismo discurso del populismo, olvídense del de México, del de todo el mundo, cuando es lo que vamos a llevar al poder es otra cosa. Otra cosa, otros personajes, no estos, porque con estos no estamos de acuerdo. ¿En qué? Olvídate, esos son malos. Simplemente vamos a detenerlos y vamos a sacarlos. Pero están en un paso y eso antes, me parece peligroso. Luego, la otra cosa que tenemos que distinguir es una alianza en el ámbito legislativo y una alianza en el ámbito ejecutivo. Que también va a haber en las alianzas para los gobiernos del Estado necesitan un análisis distinto, porque allí las alianzas permiten espacios. Las alianzas legislativas, si no van con un programa legislativo, no son nada, porque tú, panista o perredista, estás dejando que gane un priista de tu distrito para nada, porque no hay programa para ti. Haciéndola de abogado del diablo. Ajá. Si no se unen, ¿cómo detienen al presidente? Sí, o sea, a ver, la realidad, hay que ver dónde están, sobre todo dónde están enfocando las materias. Siendo yo alguien que ha criticado estas alianzas, sobre todo estamos hablando de distritos de la Ciudad de México al sur del país, en donde sabemos que el presidente coloque a quien coloque va a ganar el distrito. Entonces, jugando el abogado del diablo, si no se unen, ¿cómo le hacen para detener? Sí. Y si mañana el presidente se le ocurre decir, bueno, ahora ya tengo mayoría calificada en el Congreso para cambiar la Constitución. Y si me quiero reelegir, pues me reelijo. Yo creo que más allá de que me parece que no es la estrategia adecuada, creo que en política efectivamente los que primero eran enemigos se pueden hacer aliados. Sí, eso es lo normal. Y que los principios y la filosofía y la ideología de los partidos, esa cada vez importa menos a la hora de hacer las alianzas. Y además coyunturalmente se pueden hacer a un lado. Y el mejor ejemplo es cómo ganó Morena en el 2018, con Morena, que se supone es un partido con postulados de izquierda, se juntó con los del PES, que eran los más conservadores del espectro político del 2018. Que son consejo de administración, entonces, no es un partido, ¿no? Está ese pragmatismo político, pero que en este caso, las redes sociales en este caso yo no creo que sea el antídoto para detener el crecimiento. ¿Cómo? Te voy a decir por qué. Otra es ponerse de tapete y que el presidente tenga 2/3 partes y haga lo que quiera en los siguientes 3 años. Te voy a decir por qué. Número uno, los priistas pueden votar con Morena en el momento en el que quieran porque van sin programa con el PAN y con el PRD. Número uno. Número dos, esto no es algo que podemos buscar en la ciencia ficción ni en el futuro. Esto es algo que ya hemos visto en el país, que vimos en el 2018 en la Ciudad de México y que no funcionó. La alianza PAN-PRD en la Ciudad de México, territorio... Pero es distinta. No, en territorio, lo que sucedió es que... Sí, es que se fueron a votar por Morena. El PAN no votó por el PRD. Ahora MC no quiso, va. 15 votos del PRI más 15 votos del PAN no son 30 votos. No. A veces son solo 15 votos del PRI. Entonces vas por separado. Pero y el presidente además gana todos de los eso, distritos. pero espérate, además de que solamente son 15 votos del PRI, porque esto no lo tienes, porque en territorio no está. O sea, esto es una cosa que se ve desde la Ciudad de México como si el PRI y el PAN fueron solamente los diputados y senadores que se llevan bien allá. Pero aquí
en León, en Guadalajara, en Zapopan, en Coajimalpa, en la Ciudad de México, los panistas y los perredistas y los priistas se han estado peleando toda la vida, ¿no? Por eso las alianzas Entonces, a diputaciones federales, Ibabel. Por eso, esas pero diputaciones esas federales. diputaciones federales El objetivo las es buscas detener en que el presidente. territorio. El objetivo es que el presidente no tenga mayoría Bueno, calificada esas en alianzas absoluta. no Ese es el objetivo. funcionaron en territorio. Y te voy a decir una cosa, no solamente no funcionan para detener, sino que en este ejemplo que estoy poniendo, que te quedas con tus 15 votos, esos 15 no los obtuviste y este de acá, sus 15 votos, los perdió. Ahorita lo que sabemos Los es. perdió. Sí, a ver, pero es un caso, Ibabel. También hay alianzas donde ha funcionado. Las nada más alianzas ha PAN-PRD. funcionado en las alianzas para gubernatura. Nayarit funcionó, solo en Durango gubernatura. funcionó, Coahuila funcionó. Por eso A ver, necesitas un análisis distinto para Desde lo ejecutivo local. que para pero legislativo. a ver, si estamos hablando de la Cámara de Diputados Federal. Sí. El objetivo de la oposición es que el presidente no tenga mayoría. ¿Cuál es? ¿Fragmentarse todos? Es que desde la, ¿Así lo desde la entiendes al pers- presidente? Y entonces, desde en tu lugar de que trabajen perspectiva- los partidos con, o sea, que trabajen los partidos con la realidad, lo que les estás diciendo es, no te preocupes, estás perdido, no trabajes más con la realidad, sino júntate con el otro Faltan 7 perdedor. meses y Babel trabaja con la realidad. A ver, pero Faltan 7 meses para la elección. yo creo que desde una Júntate con el perspectiva, otro desde perdedor la y pierde lo perspectiva poco que tengas. pragmática, la visión de Enrique es cierta, pues, ¿no? O sea, se están juntando para detener al presidente. Es como el discurso y el discurso que pragmáticamente vende, Que es- ¿no? que es muy poca Que es chamba, una ¿no? buena oferta. No y es poca chamba, Jaime. Es- Tan no es Yo creo poca que chamba sí. que no lo van a Yo lograr. creo que es poca Tan no es chamba. poca chamba que no lo van a lograr. El Pero presidente va a la tener mayoría otra, absoluta otra vez. la otra cosa bueno. que... La Entonces, otra a ver, cosa lo que yo quiero dijo decir, Pero Ibabel- creo que la mejor manera es esa. Ahí me Oigan, estás dando deberíamos la hacer razón. una pero encuesta no A de mí me una parece semana, sino un para el camino próximo año. sumamente fácil, sumamente perezoso. Y El no equivocado. haber hecho nada como pero- partidos sí. individuales y al final no decir, si no nos juntamos Bueno, no es que hacemos estamos en el nada. momento en el que estamos, no, o sea, Oye, pero la otra 1997. cosa que dijo entiendo el Ibabel, que a mí me pragmatismo de parece Nada más Erika importante, es el Tenemos demérito broma. del A ver, a propio ver. Congreso de la Unión. O sea, no es posible que, siendo regido bajo este pragmatismo, sigamos pensando que lleguen gentes que no proponen, que no trabajan, Sí. que no saben, que no conocen y que están nada pero más te- dispuestos a levantar pero te la voy a decir mano. una cosa, Erika. Los congresos se tienen que derrumbar Pero- en función de lo poco Sí. que son. A ver, donde, no entendí. donde estuvo diferenciado el Senado y Cámara de Diputados. En el Senado, muchas de las barrabasadas que proponía el presidente se lograron detener. Sí, claro. Se lograron detener porque había Claro, porque es división. distinto. Porque había división partidista. Esto es lo Totalmente. que la oposición quiere hacer en la Cámara de Diputados a partir de 2021. Sí, bueno, pero si la Sí. mayoría que tenía Morena en el Senado no era una No mayoría era mayoría absoluta. calificada. No tenía Calificada. 2/3 partes como para imponer eso. A ver, a mí claro que Sí no me sirvió gusta este tipo de y sí alianzas. se compuso en el Senado. Funcionó en el Senado, no en el Poder Por eso, Legislativo, pero no tiene en el- que ver con no, los no en la perfiles Cámara de también, Diputados. porque tú tienes otro tipo de Oigan, pero perfiles que además están hay en una el cosa, Senado y que esto no llegarían distorsiona la así en la esto. representación, porque aunque Ese ustedes es el saben que tema. yo no soy partidaria de la 4T, ni del López Obradorismo, ni del panismo, del priismo, ni nada, pero no soy Pero sí partidaria es del partidaria de ti, morenismo. ¿no? Ibabel? No, ¿De qué? tampoco. De ti sí eres partidaria. Súper. Pero lo que sí pienso es que si hay una zona en donde tiene una mayoría Morena y tú estás uniendo, digamos que tiene el 40% y tú estás uniendo a 4 que tienen el 15% y va a llegar uno que tiene el 15% porque, insisto, no tienen programa juntos, entonces estás distorsionando la representación. No. Ese lugar Quien es de está Morena. distorsionando la representación es quien con 38% de los votos tiene 52% en la Ah, Cámara. ese sí o es quien otra saque cosa. 41% con el PT y con el Verde tiene el 67%. Eso De es trampa acuerdo, y pero distorsión estás de la hablando de representación. otra cosa. No, Estás hablando eso de las coaliciones y de la son posibilidad de que rompan el unas candado de coaliciones, gobernabilidad. Ibabel, que van con un Yo mensaje. te estoy hablando de un distrito Sí. que tiene la mayoría Ibabel, morenistas y que van a poner un priista. Si estas, ¿Por qué? estas coaliciones van con un mensaje. Si votas por nosotros, detenemos al presidente. Y a ti te Habrá pa- mucha gente que dirá, pues sí. O Sí, está mal claro. eso. Y No. que ya A ver, luego- en Venezuela y nunca que- se puso y de que- acuerdo y la que ya oposición. luego Ecuador también se tampoco, defraude, Bolivia ¿no? tampoco. También. Claro, ¿Qué? y que después Y que ya hagan lo luego que se quieran con defraude. el No, a ver, Congreso, ¿no? La creo que representación peor. después de lo que hemos vivido estos años, dar otra mayoría al presidente, no sé si es el mejor escenario para el Perdón, país. pero si el presidente tiene mayoría porque la gente simpatiza con No, él, pues tiene que mayoría tenga porque mayoría. la ley está mal, por eso. Porque no tiene una mayoría en la calle. No la tiene, Ibabel. Pero los otros menos. 38%. A ver. Bueno, si sumas a los otros son más que el presidente. ¿eh? Sí, pero No, bueno, a otra ver, vez, las el que va a llegar va a encuestas, tener el a ver, 15%, las encuestas no con el las que llegó a 60%. sus- Pues ahí tiene usted los pros y contras, los alcances y los límites de esta alianza opositora. Y bueno, pues seguiremos hablando mucho de la unión, de la amalgama de PAN, PRI, PRD
en contra de Morena. Así que vamos a corte y volvemos. Qué bueno que sigue con nosotros Con Todo Respeto. Y dentro de los temas que tocamos en últimas fechas también tenía que ver con el asunto de las vacunas, la carrera por las vacunas, la politización de las vacunas, un asunto que sin duda ya entrados en este 2021 aún no vemos claro en qué fecha se va a resolver, pero veamos cómo lo debatimos y qué fue lo que juntas y juntos pusimos sobre la mesa con relación a este tema tan importante para todas y todos los mexicanos. La vacuna Pfizer ya fue autorizada por COFEPRIS y podría empezar a aplicarse después del 20 de diciembre, en las 2 últimas semanas del año, confirmó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Pero pronto también podría llegar la vacuna rusa Sputnik V, que ha probado una eficacia del 91.4% contra el COVID-19, según el Instituto Gamaleya. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció en sus redes sociales que la vacuna de Rusia llegará a México para comenzar los ensayos clínicos necesarios para que sea autorizada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. Estados Unidos y Gran Bretaña se adelantaron ya y empezaron a aplicar la vacuna de Pfizer. Otras naciones harán lo mismo, pero ¿realmente es el fin de la pandemia? Estados Unidos reportó en las últimas horas que ha superado los 300,000 fallecimientos, Brasil 181,000, la India 143,000 y México, en cuarto lugar, supera los 114,000 muertos por COVID-19. Pues ahí tiene usted, la vacuna es la gran noticia de estos días, pero falta mucho. Hay todavía muchas cosas que resolver, sobre todo porque hay un esfuerzo logístico de distribución de la vacuna que va a llevar muchos meses y será hasta finales del próximo año cuando realmente pueda estar vacunada un porcentaje mayor de la población. ¿Tú cómo la ves, Jaime? A ver, sí es una luz al final del túnel, sin duda, pero yo creo que sí tenemos que tener claro que eso no nos tiene que relajar. O sea, no porque hay una vacuna ya está resuelta la crisis de salud. Como tú dices, es un tema también de logística. En México, por ejemplo, pues el Plan Nacional de Vacunación nos dijeron cómo era, pero no nos han explicado los detalles y la letra chiquita de cómo, no es un plan, de cómo va a estar. Es decir, primero nada más programaron. Primero de 60 a 80, luego 50. Sí. Es un plan. Exacto. A ver, el tema de la vacuna, yo creo que el gran problema, desde mayo, más o menos después del 10 de mayo, el gobierno federal renunció a gestionar la pandemia. Dijeron, es más barato que tener 30,000 muertos o 150,000, el costo es el mismo. Sí. Esto ya es un desastre, apostemos por la vacuna. Y desde entonces, esa ha sido la única política pública. Oye, es el único acierto hoy. Mantener a López-Gatell diciendo burradas. Sí, porque ya es imposible que siga diciendo. Y trabajando a Marcelo Ebrard desde aquellas fechas a conseguir vacuna. Anotarse. ¿No? Y México está en el top 5 de países que va a conseguir vacuna. Que tuvieron la vacuna. La otra Tuvieron una muy buena gestión de 2 subsecretarias que tiene Marcelo Ebrard, y que ellas hicieron un ejercicio táctico con el tema de las vacunas que a mí me parece muy acertado. Es un acierto, vamos. Pero coinciden que no es un plan. O sea, es una programación de edades y simple y sencillamente es absolutamente eso. Y más cuando vas a tener vacunas solamente almacenadas en la Ciudad de México y en Coahuila, en Coahuila, ¿verdad? Bueno, las primeras. Las primeras. Porque, pero el otro gran tema es, tú no puedes pensar, están usando la vacuna, el gobierno de Jalisco y el gobierno federal y todos los gobiernos como un elemento de propaganda y de campaña. Así es. Y entonces decir, los estados no pueden comprar vacunas, esa es una tontería. O sea, si no se hace un plan con los 3 niveles de gobierno, esto va a ser un fracaso, porque hay lugares, rincones del país que si no es con apoyo del gobierno del Estado y de los gobiernos municipales, no van a llegar. A ver, es el síndrome fideicomiso de Andrés Manuel López Obrador. El síndrome del gobierno federal. Todo quererlo acá
para que sea la mano del gobierno federal la que llegue con la vacuna gratuita. Claro, y porque sea va a ser el gran salvador. Pero y que sea efectivamente un tema de propaganda electoral. Yo creo que hay un tema que a mí me preocupa, que es el efecto que produjo el anuncio de la vacuna, que fue parte del relajamiento social. Como que la gente dijo, ya viene la vacuna, total, llevo muchos meses encerrado, me he cuidado mucho, quizá no me dé, y eso aumentó un poco el relajamiento social junto con el fin de año, las posadas y las fiestas decembrinas. El otro tema es no solo el monopolio al nivel del gobierno federal, sino a nivel estatal de la vacuna, de decir que no va a haber manera de que intervenga en lo absoluto nadie que no sea el gobierno federal, ni los estatales, ni los municipales, ni la iniciativa, el sector privado, ni ningún otro actor que pudiera ayudar a ese desafío logístico que supone la distribución de la vacuna. Sí, claro, por es un tema muy supuesto. estatista, excesivamente estatista, que no se hace de aliados. Pero ya no es estatismo, es decir, la vacuna es mía. ¿No? Es decir, a ver, no, señor, de lo que se trata es de que llegue como sea, ¿sí? Si los privados te resuelven el 10%, que Dáselos, le meta. el 10%. Si los estados te Claro, resuelven otro 10%, bajo la supervisión de la va. COFEPRIS, vamos. Claro, Pero como todo. mira, lo que pasa es que también hay que recordar que México tenía uno de los primeros lugares en el tema de la vacunación, por la producción, por la investigación, por la puesta de vacunas en toda la población. Y a partir de un año para acá relajó absolutamente todo, ya no se produjeron las suficientes vacunas, el lugar que teníamos a nivel internacional en el tema de vacunación cayó por lo menos 3-5 posiciones, y a mí eso sí me parece que es deleznable, pensando en que en ese escenario en donde tú caes con todo un sistema de vacunación anterior, ¿cómo vas a Nada administrar más, esta? Si revisamos lo mal que se manejó la vacuna para la influenza en esta temporada, Por supuesto. Híjole, que De terror. Terror. Claro, de terror. ¿De terror? Y hay otro asunto. Digamos que algunos han propuesto en otros países la idea de que pudiera cobrarse la vacuna, sobre todo para quienes la pudieran pagar en instituciones de salud privadas, ¿no? Y hay una idea como de no soltarlo, que a mí me parece que puede, digamos, alentar mucho más que ese plan de un mes por, digamos, edad, porque eso puede alentar muchísimo el trabajo cuando en realidad deberías de estar involucrando incluso actores que normalmente tendrías que tener muy cuidados, como las iglesias. También son, digamos, instancias que pueden, digamos, distribuir la vacuna. Yo ¿no? creo que sí no podemos dejar de comentar lo que han dicho los expertos, en el sentido de que esa inmunidad de rebaño que se persigue con la vacuna Es a largo se va a plazo. alcanzar necesitas hasta del 70%. hasta el 2022 por ahí. Sí, Claro, necesitas por el 70% supuesto. de la población vacunada o que se haya enfermado, que haya generado sus propios anticuerpos, para considerar que ya tienes, que ya no es un Cierto. problema de salud. Exactamente. Y eso se va a alcanzar no en el corto plazo. ¿No? Lo cual no quiere decir que alguien se pueda enfermar el 22 de COVID y morirse, ¿eh? Sí, sí. A mí me parece que eso es muy grave, sobre todo en estas circunstancias. Yo cada vez veo gente más cercana perdiendo la vida por COVID y ante un tema en el que no encuentran la atención suficiente en los sistemas de salud. Me parece que la semana pasada hubo notas muy graves que indicaban la cantidad de muertos o de personas que se morían más en el IMSS que en cualquier otra institución. ¿no? Desde que se llegó a los 100,000 muertos, Erika, hay Y que eso es acordarnos. terrible. Cuando se hizo la radiografía de la dónde muerte murieron? del COVID, en los hospitales públicos está el 90% de Hay las una, víctimas. Pero como pensé que íbamos a del estar IMSS en Dinamarca. que tiene lógica, y que es que las condiciones de los pacientes Cuando que llegan. llegan a Sí, sí, un hospital sí, sí. público Mucho más es muy deteriorados, distinto, claro. llegan Sí, muy sí. deteriorados, llegan mucho más tarde, ¿no? Oigan, O sea, a mí me básicamente llegan a morirse. Claro, a mí me gustaría retomar el tema de la gestión internacional de la vacuna por parte de México Fue una- y la yo creo que capitalización el que ha único hecho acierto Marcelo que ha Ebrard. tenido la 4T en el Pero tema del fíjate, coronavirus. se le acomodaron otra vez las cosas a Marcelo Ebrard, porque con el arranque tan difícil con el tema de la frontera sur, la Guardia Nacional haciéndola de muro, la difícil relación con Estados Unidos y demás, en este tema, Ebrard encontró su oportunidad de oro para capitalizar un tema que lo va a colocar como una suerte de héroe nacional, con el equipo que tiene de Marta No, bueno, Delgado ¿no viste y cómo demás. se adornó Sí, sí, con él son cuando lo anunció? maravillosas. Claro, o sea, ¿Cómo se fue- adornó cuando le dijo, señor presidente, misión cumplida? No, por favor. A ver. Salvemos al soldado. Sí, ¿verdad? no. Sí, Marcelo se ha convertido en el gran personaje Sí. del gobierno de López Un gran Obrador, operador. en el único con luz propia,
¿no? Sí. El otro es Gatell, pero Gatell fue literalmente un cerillo y lo dejaron ahí que se fuera pagando, ¿no? Y ahorita Gatell ya nadie le cree, ya nadie lo ve, ¿no? Y ya perdió un poco paciencia, ¿no? Ya se está desesperando ya mucho. está La otra esperando. vez nada más fue un reportero, el domingo solo un reportero había. Sí, Ya- sí. O sea, ya ya Qué perdió maravilla. pero Gatell pues fue sí. diseñado para eso. El problema es que es un fusible que duró mucho. O sea, el trabajo de Gatell era que no le explotara la pandemia al presidente y lo hizo muy bien. ¿no? Sí, no, Y la fuerza moral de contagio. Y lo van a tener que premiar con algo porque él no gana una elección ni amarrado, ¿no? Pero ya no le van a hacer canciones, ya no le van a hacer ya no, reggaetón. y ya las mujeres no van a decir Al que rato qué se va la guapo. ¿Hasta OMS. lo guapo se le quitó ya o no, Erika? Yo digo que sí, porque a mí nunca me gustó. Pero para él le encantaba salir Jaime, en las ¿se le quitó revistas lo del guapo o no? corazón. Sí, yo creo que ya perdió punch, ya no es rockstar, ¿no? Como lo fue un rato. Sí, pero sí cumplió su Pero cometido. Marcelo es el único que está brillando. Pero tuvo suerte porque en realidad si analizas, digamos, las acciones de Ebrard han sido controvertidas, polémicas, difíciles. Y sin embargo se mantenía a flote. Le tocó, bueno, alguna buena como la de recibir a Evo Morales, pero otras malas como la de la relación con Centroamérica y más. Pero esta le cayó Bueno, la de Evo Morales como anillo del dedo. Ahí la sí de le- Evo Morales Pero- polarizó muchísimo en el país. No, Yo sí- Porque pero- yo sí estaba digo recibiendo que- un cuate que hizo un fraude Sí, en su por país. No, pero era es un presidente depuesto en un golpe de Estado. O sea, fue más víctima que victimario. Sí hizo fraude, pero también, Pero digamos, mira, lo al sacaron. margen de que Marcelo ha tenido buen tino, yo creo que una de las cosas que le ayudan mucho es que tiene muy buen equipo de Sí. trabajo. Tiene muy Sí. buenos subsecretarios y tiene muy buenas subsecretarias que le entienden muy bien al tema. ¿Cómo? Aunque ya no y esté que lo Alberto Uribe operan ahí, muy bien. que ya se vino acá. Es No, que bueno, ya y que se todavía salió. no decía. La mitad de las vacunas Es que lo ya va a pedir se fue. platico cómo se consiguen. Bueno. Pero bueno, a ver, yo sí creo que sí, Marcelo ha hecho un buen trabajo, ha sido lo único bueno durante la pandemia. Alcocer ha sido fatal, ¿no? Le fue muy Gris, mal, nulo. muy gris, ¿no? Quedó Sí, claro que pésimo. no es secretario. Totalmente eclipsado por Sí. Gatell, ¿no? Y los otros que va supuesta ahora a cargar con el muertito, otra vez va a ser las Fuerzas Armadas, que es normal que entren en ese tipo de cosas. Porque es un Tampoco hay que tema de se- seguridad Es un tema de nacional. seguridad Sí, nacional, porque tienen manera de llegar, porque tienen la cadena de frío, etcétera, etcétera, ¿no? Y la otra es dónde quedó la famosa Birmex, ¿no? Que era la empresa de distribución de medicamentos que iba a dirigir el amigo de Pío López, ¿no? De León, David León. David León, ¿no? David León, el que era de protección civil Que iba a ser esta... y que iba a ser el gran Pero era una idea para articularse, no porque existiera, digamos, suficientemente ensamblada para distribuir las vacunas. Más bien... No. Él iba a distribuir todas las medicinas del sector público. Sí, y le hubiera tocado, por supuesto, Estaba también llamado para ser el zar de la distribución de las medicinas. Pues esa fue la discusión que tuvimos aquí en Con Todo Respeto. Qué bueno que nos acompañó y qué bueno que nos va a acompañar todavía más programas. Bienvenido el 2021 y a nombre de nuestros 6 compañeros que estamos aquí y de toda la producción de Canal 44, le deseamos que este año le vaya de lo mejor y sígase cuidando. ¡Hasta liberar! We need strong borders,